Hola, buenas, me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Soy el doctor Guillermo Fangel, jefe de la unidad de factores de riesgo cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital General de México, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y jefe de la Clínica Integral del Paciente Diabético y Obeso en el Hospital Ángeles Mosel. El día de hoy vamos a platicar sobre un aspecto que está incrementando en forma alarmante, particularmente en nuestro país, que es lo relacionado al problema de la obesidad, que se está volviendo una epidemia y que se está incrementando en forma importante. ¿Qué representa la obesidad a nivel mundial? A nivel mundial, 1.200 millones de personas padecen algún grado de sobrepeso. En México, que estamos alrededor de los 110 millones de población, 60 millones presentan esta problemática. Si vemos la casuística que la Organización Mundial de la Salud ha establecido, en donde se han registrado alrededor de 37 países, vemos particularmente que México está en segundo lugar, pero esto hay que tener mucha precaución porque son solo 37 países registrados en lo que se denomina como estudio Mónica. Se considera que si todos los países del mundo se valorara cuál es el aspecto epidemiológico, probablemente México esté entre el quinto o sexto lugar mundial de obesidad. Dentro de los problemas de la obesidad en México, hay que considerar que existen importantes campañas tratando o tendiendo a que se concientice la población, particularmente a este problema, y que lo podemos enfocar desde dos puntos, y en esta plática lo vamos a estar haciendo así. Uno es el de estar atendiendo a la persona que tiene sobrepeso o obesidad, o atendiendo desde el punto de vista de prevención para que la persona, particularmente desde la niñez, no incremente el aspecto de esta obesidad. Cuando valoramos el punto de vista epidemiológico, lo valoramos cuantitativamente, ya que cualitativamente el preguntarnos, por ejemplo, la obesidad, qué tanto afecta a la calidad de vida, tenemos pocos parámetros. Afortunadamente se están haciendo ahora lo que se conocen como DELI o AVISA, que está permitiendo dar un enfoque de calidad. Y vean, por ejemplo, la pérdida en calidad que lleva a cabo diferentes enfermedades, obesidad y sobrepeso se encuentran en primer lugar. Es la que más afecta la calidad de vida, porque la obesidad participa particularmente desde los primeros años. Por eso se habla de que la obesidad debe de ser prevenible y debe de ser prevenible a partir particularmente de los padres. Los padres que deben de llevar a cabo un ejemplo adecuado. La obesidad infantil también está dentro de los primeros lugares y que probablemente esté dentro de los 5 países de mayor problemática de obesidad. 1 de cada 5 niños en México tiene ya algún grado de obesidad como tal. Por eso estamos valorando que en México es el país con mayor problema de obesidad infantil. Y dentro de esto nadie lo duda. Nadie duda que son miles los niños e incluso yo diría que son millones de niños los que ya están padeciendo esta problemática. En un estudio hecho en Los Ángeles, California, en niños latinoamericanos, los niños mexicanos fueron los primeros en presentar el aspecto de mayor prevalencia dentro de esta alteración. Pero también sabemos que los niños obesos van a ser adultos diabéticos y por lo tanto tenemos que estar cuidando esta problemática en el sentido de que los padres tienen esa obligación y que tiene que ser transmitido este compromiso a las escuelas, a las sociedades de padres de familia, a la industria, que todos ellos están participando, porque el peso
está siendo mantenido por múltiples factores, por ejemplo, ambientales, genéticos y muchos otros que están condicionando los aspectos que pueden estar relacionando alteraciones particularmente en que se refiere desde el punto de vista, por ejemplo, de factores culturales o actividad física. Y todo este mantenimiento del peso, como ven, es una situación muy compleja, está regulado particularmente por una información a nivel del sistema nervioso central, en donde los neurotransmisores están dando esta pauta. Por eso, estos neurotransmisores se empiezan a llevar una temática en donde cuando queremos bajar de peso nos cuesta mucho trabajo porque la señal de información a los centros de hambre ya están señalados desde hábitos y costumbres desde los primeros años de la vida. Sabemos que en México ha habido una transición muy importante desde el punto de vista de nuestro entorno. Y dentro de nuestro entorno, en donde particularmente fruta, vegetales, leche y derivados son en general menos consumibles que lo que se refiere a carbohidratos refinados o refrescos como tal. Definamos a la obesidad. La obesidad la podemos definir simplemente como una enfermedad en el que el exceso de grasa corporal se ha acumulado a un grado en que la salud puede ser afectada adversamente. Quiero mencionarles que el concepto de enfermedad tuvo que ser pasado varios años para que la Organización Mundial de la Salud lo subiera a calidad de enfermedad. Fue hasta 1997 en que se le distingue a la obesidad como enfermedad. Antes simplemente era un estilo, una forma de vida, una manera de llevar el individuo su peso como tal. Incluso en 1997, en una reunión muy importante, la Organización Mundial de la Salud estableció que todos los gobiernos de los países deberían de dedicar parte importante de su presupuesto en salud a la, primero, control del problema de la obesidad y dos, a la prevención de la obesidad como tal. Este es el reporte en donde incluso la OMS distingue que la obesidad ha superado problemas tan tradicionales como, por ejemplo, era la desnutrición, enfermedades infecciosas, la obesidad lo ha superado como tal. La obesidad es un problema psiconeuroendocrinológico. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico interviene el ambiente, interviene la personalidad, la actitud, pero también desde el punto de vista neurológico está interviniendo genes que están participando en dar señales a la participación de los centros de hambre y saciedad. Y desde el punto de vista endocrinológico, obviamente está consignado el problema hormonal como tal. Por lo tanto, la obesidad es una enfermedad que integra varios sistemas y por lo tanto podemos considerar que la obesidad nos está enseñando muchos aspectos. Nos está enseñando como un modelo asistencial, docente y de investigación. Desde el punto de vista de un modelo de enfermedad asistencial, vemos que tiene que ser una relación médico-paciente muy particular. Al paciente obeso no se le puede ver por pocos minutos. Al paciente obeso se le tiene que escuchar, se le tiene que entender, se le tiene que valorar porque está ante una enfermedad crónica que generalmente no es curable. La persona puede bajar de peso y si cambia sus estilos de vida van a volver nuevamente a aumentar de peso. Se requiere de una actitud positiva y prolongada, no solo del paciente, requerimos de la familia, requerimos del propio médico que lleve a cabo una cooperación constante que incida en los aspectos de resolver esta problemática. Pero también la obesidad es un excelente modelo de docencia. Como vieron ustedes, integra varios sistemas, varias disciplinas y nos ayuda a algo que generalmente no nos enseñan desde los primeros grados de nuestro estudio, primaria, secundaria e incluso ya hasta preparatoria, algo que deberíamos de tener muy en cuenta, que es el razonamiento.
El problema de la obesidad hay que razonarla, hay que entenderla, hay que ver por qué se transmite. Y desde el punto de vista de investigación, la obesidad nos está permitiendo entender varios ciclos, por ejemplo, ciclo apetito-saciedad, pero también ciclo vigilia-sueño, luz-oscuridad y algunos otros problemas, incluso fisiopatogénicos, como son problemas de manía, esquizofrenia, demencia, los estamos entendiendo más desde el punto de vista del problema de la obesidad. Veamos los costos. Los costos a veces en números, en cifras, nos rebasan nuestro entendimiento. Por ejemplo, sabemos que los gastos médicos relacionados con la obesidad representan el 11.6%. De 1987 a 2002 aumentaron 10 veces. La obesidad le cuesta al país más de 3.300 millones de pesos anuales. Esta cifra me desborda totalmente, entonces la tuve que ubicar un poquito para entenderla, porque por ejemplo, estos 3.300 millones corresponden al gasto asignado en el 2004 al programa Oportunidades, es 10 veces más el presupuesto del ICONSA y es 10 veces más el gasto anual para atender SIDA o la inversión del programa Arranque Parejo a la Vida. Y esto me da la magnitud del problema económico. La obesidad en pocos años va a devastar nuestro sistema de salud desde el punto de vista de apoyo económico como tal. También equivale a lo que se gasta anualmente al problema también muy importante que es la diabetes mellitus como tal. Entendiendo esto, creo que podemos asentar nuestro conocimiento a que la obesidad es un problema multifactorial. Intervienen los genes. Sabemos, por ejemplo, que hay personas que mencionan, doctor, yo casi no como y estoy subiendo mucho de peso. O hay otras personas que a pesar de comerse toda la carne de una vaca no suben de peso. Yo creo que son aspectos genéticos que estos se van heredando y que por lo tanto tenemos que cuidar más a las familias, a las personas que tienen propensión a aumentar de peso, porque sí pueden tener la oportunidad de bajar. Interviene el estilo de vida, eso es indudable. Nuestro estilo de vida se ha modificado, nuestra comida mexicana era muy buena y la hemos ido sustituyendo por alimentación que no es muy adecuada desde el punto de vista de conservar peso. Es mucho más occidentada que la comida que teníamos. Interviene el factor ambiental, interviene el factor hormonal como tal. Pero hay una pregunta que me gusta hacerme y que ojalá también ustedes tengan la oportunidad de razonarla. ¿La obesidad es una falla en el estilo de vida o es una falla en el autocontrol? Porque muchas veces menciona la persona, yo no me puedo dejar de comer, tengo que estar comiendo porque la ansiedad me está aumentando. Obviamente a estas personas hay que darles el entendimiento que tienen que tratar, por ejemplo, con el ejercicio de bajar un poquito el estigma de la ansiedad y por otro lado tratar de que en su hogar haya comida mucho más propicia. Tratar de comer más ensaladas, verduras, fruta, carne, pescado, pollo, pero generalmente esta ansiedad se va por carbohidratos refinados, se va por refrescos, se va por otros alimentos que no son del total. La autoestima es importante, la autoestima de la persona es fundamental y nosotros al incorporarnos a este mundo global nos estamos incluyendo a tratar de llevar estigmas desde el punto de vista de otras culturas, de otras razas, de otros países. La mujer mexicana, por ejemplo, está tendiendo a tratar de llevar a cabo un peso, como el peso que tienen, por ejemplo, las modelos. Pero hay que entender que también nuestra raza tiene una manera constitucional y difícilmente la mujer mexicana va a poder llegar a tener un estigma como el promedio de la modelo internacional. El promedio de talla de la mexicana es alrededor de 1,57. El promedio de talla del mexicano es de 1,68. Por lo tanto, hay que entender que somos una raza
tendiente a ser una talla baja, pero desgraciadamente muchas de las mujeres están tendiendo a tratar de parecerse a las modelos, de ganar lo que ganan las modelos y de andar con las que andan las modelos. Y esto a veces es muy difícil, porque aquí puede llegar a haber otro problema, el otro límite de esta alteración. Las personas que tienen miedo a engordar y que generalmente utilizan muchos factores para no aumentar de peso a pesar de comer, y cada vez estamos viendo más bulimias o más anorexias nervosas que nos están dando la pauta de la otra orilla de este panorama. Nuestra cultura es una cultura muy dicharachera, nuestra cultura es de mucho ambiente, todo lo reflejamos con la comida. ¿Te parece bien que mañana nos veamos a la hora de comer? ¿Nos vemos mañana antes de cenar? ¿O vamos a terminar un curso? ¿Qué te parece si organizamos una comida que generalmente es rica en grasa, bebidas, etcétera? Y todo lo estamos haciendo particularmente en que el comer se ha convertido en una forma principal de recreación, relajación, celebración, hospitalidad, y que esto tenemos que irlo modificando de alguna forma como tal. La parte que el médico debe de estar consciente es que el paciente obeso tiene que ser visto en su totalidad. Se debe de escuchar, se debe de plantear cuál es su problemática y se debe de hacer una historia clínica completa, dirigida fundamentalmente a los antecedentes, evaluación de exploración física que integre en general. Frecuentemente aquí, la persona con exceso de peso llega con el médico planteando lo que la amiga, la comadre le mencionó. Doctor, creo que estoy mal de tiroides. Yo creo que estoy mal porque estoy aumentando de peso. Hay que considerar que el problema tiroideo per se no aumenta de peso. Este es un dato que está muy divulgado, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando acude esta persona con un médico no ético, inmediatamente le va a dar sustitución de hormonas tiroideas. Y al darle sustitución de hormonas tiroideas que son metabólicamente activas, en los primeros días bajan de peso y entonces la comadre le dice, ¿ves cómo si estabas mal de tiroides? No era cierto. Esa persona estaba comiendo de más o estaba teniendo una actividad menor. Y al cabo del tiempo, esa cantidad de sustitución de hormonas para que tenga el mismo valor, tiene que duplicarse la dosis, irse duplicando y al rato sí va a tener una afección tiroidea como tal. Por eso hay que tener mucho cuidado y platicar con ellos y en la exploración valorarlo como tal. El aspecto antropométrico es fundamental. Todas las personas deben de ser valoradas desde el punto de vista de peso, talla, obtener su índice de masa corporal y valorar la circunferencia de cintura y de cadera. Dentro de esto, los parámetros generales poblacionales, el índice de masa corporal es bastante bueno, en el sentido de que es simplemente valorando peso y talla multiplicada por 2, obtenemos la cantidad que se refleja de este índice de masa. Sin embargo, el problema del índice de masa corporal no está valorado para condiciones particulares de obesidad. Nos permite definir los factores o los aspectos de riesgo que está la persona. Por ejemplo, una persona que está por abajo de 25 de índice de masa corporal por metro cuadrado está en un índice adecuado. Entre 25 y 29 tiene un riesgo moderado y después de 30 tiene un riesgo alto. Sin embargo, tenemos la problemática de que no se valora muchas veces con el índice de masa corporal algunas particularidades. Por ejemplo, este aspecto me gusta mucho porque obviamente yo mido 1,94 y se sabe que la persona con talla alta tiene menos riesgo desde el punto de vista de obesidad que una persona de talla baja. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos que una persona de 1,80 tiene menos riesgo de padecer diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que una persona que tiene, por ejemplo, 1,60.
la persona de talla baja, y recuerden, nuestra población es de talla baja, tiene que cuidarse porque tiene una propensión mucho mayor. El índice de masa corporal no valora o identifica o discrimina el tipo de obesidad. Tenemos diferentes patrones de obesidad que se han remarcado sencillamente en dos. Uno particularmente recordando el aspecto ginecológico de la mujer, particularmente a nivel de cadera, muslo, que da la apariencia particularmente de una pera. Y el segundo, que generalmente es en el hombre, en donde empieza a ver la curvita de la felicidad, que semeja particularmente el de una manzana. Esto nos permite diferenciar dos tipos de obesidad. Una obesidad desde el punto de vista central, abdominal, donde el depósito de grasa se va haciendo particularmente en las grandes vísceras abdominales. La esteatosis hepática es un grave problema y de ahí se va a definir aspectos que se señalan de producción de elementos proinflamatorios, de citoquinas y que son un riesgo importante. La obesidad central, la obesidad abdominal, la obesidad troncal es la más peligrosa. Sin embargo, la obesidad periférica, la obesidad a nivel de extremidades, disminuye particularmente la sensibilidad de la insulina y por lo tanto las dos hay que tenerlas en cuenta como tal.